Hola a todos, soy Giovanni Ratti, catedrático de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Génova, y es un gusto para mí estar aquí en Lima, huésped de Legis.p, donde he dado algunas conferencias y es un verdadero gusto poder estar en este hermoso país. Bueno, las diferencias entre principios y reglas dependen obviamente de qué teoría, ¿no?, se tome como concepción, como reconstrucción de estos tipos de normas. En primer lugar, hay que decir que son dos tipos de normas en determinadas clasificaciones de las normas. Obviamente existen muchas clasificaciones de las normas y no todas aceptan o bien que haya diferencias entre reglas y principios, o bien que las diferencias sean tan marcadas como algunos sostienen que son. En las posturas más difundidas se distingue entre reglas y principios sobre la base, en primer lugar, de su estructura lógica. Según algunos autores, en particular, obviamente hay que recordar a Dworkin, pero también a Alexis, algunos autores que en nuestra cultura jurídica nosotros acercaríamos al llamado neoconstitucionalismo, la diferencia, como decía, es en primer lugar estructural, ¿no? Se recuerde el primer artículo de Dworkin, The Model of Rules 1, donde Dworkin delinea, formula la diferencia entre reglas y principios, es una, distinción de tipo lógico, en el sentido de que las reglas tendrían un cierto comportamiento lógico, mientras que los principios tendrían otro. En esto ha abundado particularmente Robert Alexis, que ha sostenido efectivamente que las reglas serían susceptibles o requerirían lo que él llama una subsunción. Nosotros podemos decir un razonamiento deductivo que contiene entre las otras operaciones también la subsunción, que es una operación de teoría de conjuntos, y los principios, al contrario, serían normas que necesitarían otro tipo de razonamiento, que requerirían otro tipo de razonamiento, que sobre todo en la teoría de Alexis, pero también en otras, se define como ponderación. Entonces, hay una diferencia lógica, una diferencia de estructura lógica. Las reglas son normas condicionales cuyas condiciones de aplicación son condiciones suficientes para que siga la consecuencia normativa que contemplan, mientras que los principios normalmente no se reconstruyen de esta manera. Hay varias maneras, sin embargo, de abordar las posibilidades de reconstruir los principios mediante una forma lógica distinta de la de las reglas. Normalmente lo que se hace es sostener o bien que las condiciones de aplicación, siempre y cuando existan, de los principios no son condiciones suficientes de la consecuencia jurídica que disponen. Normalmente se dice que son condiciones contribuyentes, o sea, son condiciones necesarias de condiciones suficientes de su consecuencia. O bien se sostiene que el operador que conecta el antecedente de los principios con el consecuente es un operador debilitado. A veces se menciona el condicional derrotable, por ejemplo, para explicar esta diferencia entre reglas y principios. Otras veces se dice, sobre todo Alexis lo dice, que lo que se debilita es el consecuente, no el antecedente, no la conectiva, sino el consecuente. Se debilita en el sentido de que mientras que el deber impuesto por las reglas sería un deber concluyente, perentorio, imperativo, el deber impuesto o, dispuesto por los principios sería un deber
prima facie, que, digamos, o un deber de optimización, como dice Alexis, que necesitaría de otras operaciones para convertirse en un deber concluyente. Entonces, las principales diferencias, yo diría, son diferencias estructurales. Varias teorías distinguen entre los dos tipos de reglas sobre una base estructural, sobre una base lógica. El segundo aspecto muy importante es el tipo de razonamiento que, según estas teorías, requerirían ambos tipos de normas. Personalmente, yo no veo muy bien una distinción tajante entre reglas y principios por varias razones. Desde el punto de vista, digamos, interpretativo, metainterpretativo, que tenga en cuenta la interpretación del derecho, es evidente, o me parece evidente, o me parece justificado, por decirlo mejor, pensar que en realidad casi toda norma puede ser, digamos, reconstruida o bien como una regla o bien como un principio. Y esto depende, como ya lo decía Tarello, muchas veces de razones ideológicas, o sea, si le atribuimos a una norma el carácter de principio, normalmente queremos decir que tiene una posición axiológica más importante, digamos, que las otras normas, porque justamente serviría para justificar las otras normas. Si esto es correcto, entonces la elección, si, digamos, atribuir el carácter de principio, de regla, al significado de una cierta disposición normativa, sería una elección, digamos, en buena medida discrecional. Hay otro punto muy importante que quiero citar brevemente, es que en realidad sería mejor hablar de, digamos, desde un punto de vista estructural, de normas derrotables y normas inderrotables, o mejor, normas tratadas como derrotables y normas tratadas como inderrotables, porque es una distinción más fina, más analítica, y yo creo eliminar la distinción entre reglas y principios, porque de todos modos, digamos, tradicionalmente la distinción entre reglas y principios es parasitaria de estas otras explicaciones estructurales de razonamiento jurídico. Entonces, ¿por qué hacer esto? Simplemente podemos analizar, digamos, cómo se utilizan varias normas en el razonamiento jurídico y cómo normalmente se tratan desde el punto de vista estructural.